Explicación de la teoría de las neurosis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas sufren síntomas como angustia, obsesiones o fobias sin una causa aparente, como si algo interno las empujara a repetir experiencias que no desean? Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. Para responder a esta pregunta, es necesario adentrarse en la llamada teoría de las neurosis, desarrollada por Sigmund Freud, una construcción teórica que no aparece en una única obra, sino que se despliega a lo largo de varios textos fundamentales publicados entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, recogidos en las ediciones de Amorortu Editores. A continuación, vamos a recorrer de forma estructurada los ejes principales de esta teoría. 1. Origen de la teoría de las neurosis en la obra de Freud. La teoría de las neurosis comienza a tomar forma en textos tempranos como Estudios sobre la histeria, 1895, escrito junto a Brouwer, Las neuropsicosis de defensa, 1894, y Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, 1896. En estos trabajos, Freud intenta responder a una cuestión central: ¿cómo se forman los síntomas neuróticos? En Estudios sobre la histeria, Freud afirma que los histéricos padecen de reminiscencias, indicando que los síntomas tienen su origen en experiencias pasadas que no han sido elaboradas psíquicamente. Este es un primer punto clave. La neurosis no es una enfermedad orgánica, sino un fenómeno psíquico con sentido. 2. La noción de defensa y el conflicto psíquico. Uno de los pilares de la teoría de las neurosis es el concepto de defensa. Freud observa que ciertos contenidos psíquicos, ideas, recuerdos o deseos resultan incompatibles con el yo consciente. Ante esta incompatibilidad, el psiquismo pone en marcha mecanismos para rechazarlos. En las neuropsicosis de defensa, 1894, describe cómo el yo se defiende de representaciones intolerables, dando lugar a distintos tipos de neurosis. Freud escribe que el síntoma surge como un compromiso entre las fuerzas en conflicto. Esto significa que el síntoma no es un error, sino una solución, una forma en la que el psiquismo intenta resolver una tensión interna. Aquí aparece una idea fundamental. La vida psíquica está atravesada por conflictos. La represión como mecanismo central. El mecanismo de defensa más importante en la teoría freudiana de las neurosis es la represión. Freud desarrolla este concepto en múltiples textos, entre ellos La interpretación de los sueños y la represión. La represión consiste en mantener fuera de la conciencia ciertos contenidos que resultan inaceptables. Sin embargo, estos contenidos no desaparecen. Permanecen activos en el inconsciente y buscan formas de expresión indirecta. Freud señala que lo reprimido retorna y lo hace en forma de síntomas, sueños, lapsus o actos fallidos. Este retorno de lo reprimido es el núcleo de la neurosis. Otro elemento central de la teoría de las neurosis es la sexualidad. En obras como Tres ensayos de teoría sexual, Freud introduce la idea de que la sexualidad no comienza en la pubertad, sino en la infancia. 5. Tipos de neurosis. Freud distingue diferentes tipos de neurosis: neurosis de angustia, histeria, de conversión y de angustia, y neurosis obsesiva. Cada una presenta características específicas, pero todas comparten una estructura común basada en el conflicto, la represión y la formación de síntomas. En la neurosis obsesiva, por ejemplo, los conflictos se manifiestan en pensamientos intrusivos y rituales. En la histeria, pueden aparecer síntomas corporales sin causa orgánica.
Freud muestra que, detrás de estas manifestaciones diversas, hay una lógica común. Uno de los aportes más importantes de la teoría freudiana es la concepción del síntoma. El síntoma no es simplemente algo que debe eliminarse, sino que tiene un sentido. Freud plantea que el síntoma es una formación de compromiso entre el deseo inconsciente y las defensas del yo. Esto significa que el síntoma expresa un deseo, pero de manera deformada. Por ejemplo, una fobia puede proteger al sujeto de enfrentarse a un conflicto interno más profundo. El síntoma, por tanto, cumple una función. Desarrollo posterior de la teoría. La teoría de las neurosis evoluciona en la obra de Freud. En textos como Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud revisa su concepción de la angustia y del papel del yo. Introduce la idea de que la angustia no es solo consecuencia de la represión, sino también una señal que el yo utiliza para anticipar un peligro. Esto muestra que la teoría freudiana no es estática, sino que se va reformulando. Aportaciones fundamentales de la teoría de las neurosis. La teoría de las neurosis aporta una nueva comprensión del sufrimiento psíquico. El síntoma tiene sentido y puede interpretarse. El conflicto psíquico es estructural en el ser humano. El inconsciente juega un papel central. La infancia es determinante en la vida psíquica y la represión organiza gran parte del funcionamiento mental. Freud ofrece una visión del sujeto como dividido, atravesado por deseos que no siempre puede reconocer. Influencia en la sociedad de la época. En su contexto histórico, esta teoría fue profundamente revolucionaria. Cuestionó ideas establecidas sobre la racionalidad del sujeto, la moral y la sexualidad. Introducir la idea de que el ser humano no es dueño de sí mismo, sino que está influido por fuerzas inconscientes, supuso un cambio radical. Además, dio lugar al desarrollo del psicoanálisis como método terapéutico. Vigencia actual. Hoy en día, la teoría de las neurosis sigue siendo relevante. Aunque ha sido revisada y criticada, muchos de sus conceptos siguen utilizándose para comprender los síntomas psicológicos, los conflictos internos y las repeticiones en la vida de las personas. La idea de que el síntoma tiene un sentido y no es simplemente un error, sigue siendo una de las aportaciones más valiosas del psicoanálisis. En un mundo donde a menudo se buscan soluciones rápidas, esta perspectiva invita a escuchar, interpretar y comprender. En definitiva, la teoría de las neurosis de Freud nos permite entender que el sufrimiento psíquico no es algo sin sentido, sino una forma de expresión de conflictos profundos que forman parte de la condición humana. Si este video te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.